Bien, en este vídeo vamos a ver la relación existente entre fuerza y movimiento. Quizá lo mejor sea pues recordar un poquillo qué es lo que nos decían esos principios de la dinámica para ver más claramente esta relación existente. Recordemos que el primer principio de la dinámica o primera ley de la dinámica o principio de la inercia, lo que nos venía a decir era que cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es cero, el cuerpo mantiene su estado de movimiento. Si estaba en reposo, continuará en reposo, y si estaba en movimiento, seguiría moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, siempre que la fuerza neta, ya sea porque no tiene fuerza aplicada o porque la suma de todas las fuerzas nos dé un valor cero. Con este principio se manifiesta pues la inercia que tiene todo cuerpo en movimiento a seguir con el movimiento que lleva, que es lo que reflejamos ahí en esos dos ejemplos, en el del coche que arranca con una gran velocidad que tiende a que el pasajero pegue su espalda al asiento, o el coche al dar un frenazo hace que el pasajero pues se desplace hacia adelante. El segundo principio, principio fundamental de la dinámica, nos dice que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, le provoca una aceleración de la misma dirección y sentido que la propia fuerza, de forma que F será igual a m por a. Vemos que F es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la aceleración producida. Y la constante de proporcionalidad es esa masa m que vemos ahí, constante de proporcionalidad que representa la masa del cuerpo y que es una medida de la inercia al cambio de movimiento, la resistencia que ofrece el cuerpo al cambio de movimiento. Veamos un ejemplo. Aquí vemos en estos dos ejemplos el significado de esa inercia. En el ejemplo de la izquierda observamos dos objetos de diferente masa sobre los que se aplica la misma fuerza. ¿Qué veríamos? Bueno, pues que al aplicar la misma fuerza sobre objetos de diferente masa, la aceleración producida será distinta, de tal manera que tendrá mayor aceleración el que tiene menor masa y tendrá menor aceleración y por tanto menor velocidad de salida el que tiene mayor masa. O, como en este otro caso, objetos de la misma masa con diferente fuerza tendrán diferente aceleración, tendrán mayor aceleración y por tanto mayor velocidad de salida el objeto al que se le aplica una mayor fuerza que el objeto que se le aplica una menor fuerza. Y el tercer principio, o principio de acción y reacción, nos decía que cuando un cuerpo ejerce sobre otro una fuerza llamada acción, el segundo responde con una fuerza igual y de sentido contrario denominada reacción. Es decir, que las fuerzas siempre aparecen por parejas, siempre son interacciones, como el ejemplo que tenemos de la bala y el arma, o entre estos dos un imán y una bola de acero. Este principio es quizá el menos intuitivo en principio, el hecho de que algunos cuerpos ejerzan fuerza cuando aparentemente no, pero es real. Ahora bien, ¿qué relación existe entonces entre las fuerzas y los movimientos que estudiamos en el tema anterior? Bueno, pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del movimiento, el primero de ellos, el primero que vimos, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme era aquel que llevaba un objeto en el cual no variaba su velocidad ni variaba la dirección, por esto que el movimiento era rectilíneo, no varía la velocidad ni en módulo por ser uniforme ni en dirección. Por tanto, ¿qué conclusión es la que sacamos? Que la fuerza aplicada sobre un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme es cero, ya sea porque no tiene fuerza aplicada o porque su fuerza resultante, la suma de todas sus fuerzas, es cero. Es decir, los movimientos rectilíneo uniforme no se ven sometidos a la acción de fuerzas netas, ¿vale? A la acción de fuerzas netas, a la acción de fuerzas resultantes. Sin embargo, en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues sí, esa aceleración con la que trabajábamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es ocasionada por una fuerza aplicada. Y esa fuerza pues será igual a m por a, que nos va a permitir calcular esa aceleración que nos mide la variación de la velocidad respecto del tiempo. Recordemos que la velocidad puede variar porque varía en módulo, porque varíe de dirección. En el caso de los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, la velocidad variaba porque variaba de módulo, variaba el módulo de la velocidad en el tiempo. Y,
¿Y qué efecto tiene pues esa fuerza o esa aceleración sobre esa variación de la velocidad? Bueno, pues lo tenemos representado en los esquemas, dibujos que tenemos aquí en el margen inferior derecho. Cuando la fuerza aplicada es contraria a la velocidad inicial, el efecto que tiene esa aceleración es que la variación de la velocidad será negativa y por tanto el objeto se frena. Una fuerza contraria hace que el objeto disminuya la velocidad. La velocidad disminuye su módulo cuando la fuerza resultante tiene sentido contrario. Y cuando la fuerza resultante tiene el mismo sentido que la velocidad, pues la velocidad aumenta como ocurre en el segundo ejemplo. Veamos un ejercicio de aplicación de esta relación existente entre fuerza y movimiento. Nos dicen en este ejercicio que se aplica una fuerza de 12 newtons a un cuerpo de 8 kilos que se encuentra en reposo. Apartado A calcula la aceleración y apartado B el espacio recorrido en 8 segundos. Bueno, lo primero es, vamos a hacer un esquema en el que representemos los datos que nos dan. Aquí tenemos nuestro cuerpo, vamos a suponer que pues, tiene esa forma, de tal manera que tiene una masa que nos han dado, una masa de 8 kilogramos y sobre el que aplicamos una fuerza en sentido horizontal de 12 newtons. Por el principio de la dinámica, el principio fundamental de la dinámica, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. De tal manera que como conocemos la fuerza y conocemos la masa, podemos calcular la aceleración. Aceleración será igual a fuerza entre masa. La fuerza que vale 12, la masa que vale 8. Y eso nos da un valor de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Con eso hemos respondido al apartado A, al calcular la aceleración. Para calcular el espacio recorrido en 4 segundos, bueno, pues sería como un problema de los que hacíamos en el tema anterior. Para ello, pues escribimos la ecuación de movimiento de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Posición final igual a la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Suponemos que la posición inicial es 0 y a partir de ahí contamos el espacio recorrido, por lo que posición final será posición inicial 0 metros más velocidad inicial. Bueno, pues la velocidad inicial, si estaba en reposo, que nos decían en el enunciado que estaba en reposo, sería 0 por el tiempo empleado, que es 4, más un medio de la aceleración, que es 1,5 por el tiempo al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, nos da un valor de exactamente lo mismo que teníamos antes. Bueno, teníamos antes, pero antes era fuerza, ahora son metros. 12 metros. Ese sería el espacio recorrido en 4 segundos. ¿Y la velocidad en ese momento? Pues para ello tenemos que utilizar la ecuación de velocidad de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, v igual a v sub 0 más aceleración por tiempo, y como la velocidad inicial era 0, la aceleración valía 1,5 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es 4, pues lo que nos quedaría exactamente son 6 metros por segundo. Velocidad final, 6 metros por segundo. Aquí tenemos otro ejercicio en el que nos dicen sobre un cuerpo de 20 kilos que estaba en reposo actuando fuerzas, como muestra el dibujo. Calcula la aceleración y ve el espacio recorrido en 8 segundos. Es verdad que estos cuerpos, además de a las fuerzas que están aquí sometidas, están sometidas a más fuerzas, pero no son fuerzas que interactúen en el movimiento, pero las podemos representar. Porque una fuerza a la que está sometido todo cuerpo que tiene una masa determinada es, como ya sabemos, el peso, y por el hecho de estar en contacto con esta superficie aparecerá una fuerza normal hacia arriba, que en este caso será del mismo valor que el peso, del mismo módulo, pero de sentido contrario.
y por eso pues esas dos fuerzas se anularían entre sí y no interactúan en el movimiento. Por tanto, lo que yo tengo que tener en cuenta es la fuerza resultante en el sentido del movimiento. Y el sentido del movimiento claramente aparece que es horizontal. De tal manera que lo primero sería calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante, en este caso en el que tenemos varias fuerzas aplicadas, será pues la resta de esas fuerzas. Siempre la mayor, 20 menos 6. Por tanto, 14 newtons. Es decir, tendrá una fuerza resultante de 14 newtons dirigida en el sentido positivo de las X. Fuerza resultante sería 14 newtons. Y nos piden calcular la aceleración. Bueno, pues ahora sí, y una vez que sabemos la fuerza resultante, aplicamos la ecuación fundamental de la dinámica. Por lo que la aceleración será igual a la fuerza entre la masa. La fuerza que es 14, la masa que es m, borramos eso, la masa, la masa que es en 20, y eso nos da 0,7 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Y ahora nos piden el espacio recorrido en 8 segundos. Pues lo mismo, puesto que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la posición final será igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Posición final igual a posición inicial, suponemos 0, más velocidad inicial, como nos dicen que está en reposo, 0 por el tiempo, 8, más un medio por 0,7 por 8 al cuadrado. Y si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 22,4 metros. Y después el tercer movimiento que hemos visto en el tema anterior era el movimiento circular uniforme. Recordemos que en él no varía el módulo de la velocidad. No varía el módulo de la velocidad, sino que lo que varía es la dirección del vector velocidad. En él no varía el módulo de la velocidad por ser uniforme, pero sí cambia la dirección. Recordemos que la aceleración a la que se veía sometido un movimiento rectilíneo uniforme era una aceleración dirigida hacia el centro, a la cual llamábamos aceleración normal o centrípeta. Bueno, pues la fuerza que genera esa aceleración dirigida hacia el centro es una fuerza en la misma dirección y sentido a la que llamamos fuerza centrípeta. ¿Cómo se calcula esa fuerza centrípeta, esa fuerza normal o centrípeta? Pues multiplicando la masa por la aceleración, que en este caso es aceleración centrípeta, y que recordemos que se calculaba como velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Velocidad lineal al cuadrado partido por el radio. Es decir, como V y R son constantes en este movimiento, el módulo de la fuerza es constante y su dirección es la de la aceleración, siempre perpendicular a la velocidad en la dirección del radio y dirigida hacia el centro de la circunferencia. Es una fuerza constante que genera una aceleración constante. Veamos este ejemplo. Nos dicen un coche de masa 2.300 kilos que actúa, ¿qué fuerza centrípeta actúa sobre él al describir un circuito circular de 110 metros de radio a 45 kilómetros por hora? Es decir, que tenemos un circuito circular de radio igual a 110 metros, en el que aquí tenemos pues un coche, ¿vale?, con sus dos ruedas y que lleva una velocidad lineal de 45 kilómetros hora. Y sabemos que la masa de ese coche son 2.300 kilogramos. Me piden calcular la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la que le hace girar. Es una fuerza, lo pongo en otro color,
que está pues dirigida hacia el centro. Esa es la fuerza centrípeta, una fuerza dirigida hacia el centro, una fuerza radial que obliga al coche a ir girando. Si hacemos el cálculo de esa fuerza centrípeta, pongo otra vez el mismo color de antes, fuerza centrípeta sería igual a la masa por la aceleración, que sería aceleración centrípeta, igual a la masa por aceleración centrípeta, que se calculaba como velocidad al cuadrado partido por el radio. Por lo que la fuerza centrípeta en este caso sería masa 2.300 kilos por la velocidad. Esta velocidad la hemos de expresar en unidades del sistema internacional, por lo que hay que pasar kilómetros por hora a metros por segundo y nos daría un valor de 12,5 metros por segundo. Por tanto, 12,5 al cuadrado entre el radio, que es 110. Si hacemos ese cálculo, entre 110, nos da un valor de, a ver, que revise, 2.300 por 12,5, 3.267 newton.